El 4 de diciembre de 1977, millones de andaluces y andaluzas reclamamos en las calles de nuestra tierra nuestro derecho político como nación a resolver los problemas de Andalucía y determinar su futuro desde su propio autogobierno. Tras las masivas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía andaluza, se constituyó un régimen preautonómico presidido por el senador Plácido Fernández Viagas y una vez aprobada la Constitución española, todos los partidos políticos andaluces con representación parlamentaria elaboraron en Carmona el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Para acceder al régimen autonómico, nuestra Constitución contemplaba dos posibilidades: el artículo 143, que establecía un proceso progresivo de 5 años para acceder a las competencias autonómicas, y el artículo 151, que permitía a cualquier región convertirse en comunidad autónoma si la iniciativa era respaldada en referéndum por la mayoría del censo electoral de cada provincia. Fue esta la opción elegida por la Junta de Andalucía, presidida entonces por Rafael Escudero. Y fruto de este proceso, el 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz ratificó mediante referéndum el acceso a la autonomía mediante el artículo 151, motivo por el que este día fue elegido como Día de Andalucía. Ese 28 de febrero de 1980, en las urnas, de forma pacífica y ordenada, el pueblo andaluz afirmó de nuevo su personalidad colectiva frente a aquellos que pretendían reeditar nuestra secular marginación política y ridiculizar nuestra historia y cultura. Un año después, el 20 de octubre de 1981, el pueblo andaluz aprueba el referéndum el Estatuto de Autonomía para Andalucía, elaborado en la histórica ciudad andaluza de Carmona. Tuvieron que pasar 45 años desde aquel golpe militar fascista coartara por la vía del asesinato y el atropello el desarrollo legislativo de nuestro primer Estatuto de Autonomía, que en fase de borrador ya se encontraba en el Congreso de los Diputados de la Segunda República, para que nuestra tierra pudiera acceder a su autogobierno. La dictadura nos privó de los derechos más fundamentales y perdimos casi medio siglo intentando mantener en la clandestinidad nuestras verdaderas señas de identidad como pueblo. No fue un camino fácil. Nuestro desarrollo y cultura se vieron demasiadas veces prisioneras del lastre que denunciaba Antonio Machado, la España de charanga y bandereta. La marginación social, el paro, la emigración y la dependencia económica fueron un azote continuo para miles de andaluces y andaluzas. La Andalucía moderna que hoy conocemos es fruto del enorme avance que ha supuesto el disponer de instituciones de autogobierno. La autonomía, a su vez, es la consecuencia de unos acontecimientos históricos, sociales y políticos en los que la característica singular ha sido el protagonismo del pueblo andaluz. Con ese objetivo y perpetuar esa idea, se crea el Museo de la Autonomía de Andalucía. Buenos días, bienvenidos al Museo de la Autonomía de Andalucía, un museo en el que los protagonistas de todo lo que aquí contamos, sobre todo de la parte que vamos a ver ahora, que es la exposición permanente, pues somos todos los andaluces, porque lo que aquí se cuenta es la historia del proceso que el pueblo andaluz completó hasta conseguir su autonomía. Además, si nos fijamos, el punto de entrada es como una especie de pasaje histórico en el que
se destacan 4 hitos fundamentalmente. Uno es el capitel corintio, que alude al tiempo de Roma, en esta provincia muy importante para el imperio, como fue la provincia bética. Después vemos este león, que es una reproducción de los leones de la Fuente de los Leones de la Alhambra. Una esfera almilar, porque que alude un poco a la época de los descubrimientos. Aquí tenemos una reproducción de la matrona del monumento a las Cortes de Cádiz, y lo que tenemos allí al fondo es la mesa del considerado hoy como padre de la patria andaluza. Pero para eso, si queréis, nos podemos acercar un poquito más y vemos qué es lo que hay sobre ella, que puede darnos mucha información. El solar sobre el que la comunidad andaluza se asienta, los pueblos que la habitaron y las culturas que en él se han desarrollado han conocido en el pasado considerables mutaciones, tantas que no puede hablarse sin más de una continuidad ininterrumpida desde los más remotos tiempos hasta el presente. Andalucía, frente a las visiones esencialistas con que en ocasiones quiere representarse, es un producto de la historia. Las dificultades interpretativas surgen cuando se quiere precisar cuáles hayan sido las secuencias de nuestro pasado hasta llegar a constituirnos en la comunidad que es en el presente. A veces se invocan para los andaluces orígenes remotos, como la época de los tartesios, cuando estos fueran, al decir de Estrabón, el pueblo más culto y rico del occidente europeo, o se reclaman herederos de unas u otras brillantes etapas políticas o culturales, como fuese la de la bética romana o la de la musulmana al-Ándalus. Pero ni a Tartesos, ni a la bética, ni a la Ándalus se puede identificar sin más a la Andalucía presente. La etapa de la que emerge la Andalucía contemporánea, por secuencia histórica ininterrumpida en la multitud de los factores que determinan la complejidad de las sociedades, grupos humanos, lengua, cultura, instituciones políticas, económicas y sociales, religión, es aquella que la vincula a la conquista cristiana del Valle del Guadalquivir a partir del siglo XIII, integrándose a partir de su incorporación a la corona de Castilla en la formación histórica de España como Estado unitario a partir del siglo XVI. Y es a partir de entonces cuando, por una serie de avatares políticos, empiezan a perfilarse las aspiraciones regionalistas primero y autonomistas después, como alternativas al Estado centralista y uniforme en que España terminará por constituirse durante el siglo XX. Bueno, pues esta mesa y este sillón que encontramos aquí a mi izquierda viene a hablarnos de uno de los personajes fundamentales en todo este proceso histórico de la lucha por la autonomía, ¿no? Nos referimos a Blas Infante, que tuvo su casa, como todos bien sabemos, en Coria del Río, en este mismo recinto, una casa que actualmente se encuentra en periodo de restauración, de rehabilitación integral, ¿no? Y sobre esta mesa, aparte de sus gafas, por las que se le conoce fácilmente y demás, hay un documento por el que él luchó conseguir y que es el anteproyecto de bases para el Estatuto de Andalucía, que bueno, significó uno de los grandes logros que Infante pudo disfrutar en vida, ¿no? A partir de este documento, pues partirá, una vez que se retome la lucha por la autonomía, las bases para la consolidación de la misma. Los movimientos regionalistas aparecieron en España durante el siglo XIX como una de las maneras de afianzamiento primero de las peculiaridades culturales de las distintas comunidades que la integran y a continuación con una vocación autonomista en lo político y económico frente al Estado liberal centralizado. Pero para Andalucía, los precedentes que se invocan correspondientes a aquella época, Junta de Andújar de 1835, el movimiento folclorista de 1868 o la llamada Constitución de Antequera de 1883 no pueden, en puridad, considerarse como expresión social de un movimiento político del pueblo andaluz en pro de su autonomía regional. Es de 1890 a 1923 cuando cristalizan con nitidez los llamados movimientos regionalistas, con contenidos políticos además de culturales que surgen por doquier en la totalidad de la geografía nacional y en particular en las regiones periféricas.
En lo político, el aliciente que alentó el brote del regionalismo surgiría en plena crisis de la conciencia nacional a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando adquiere carta de naturaleza una sólida corriente de opinión favorable a un regeneracionismo español, como una actitud crítica y de respuesta frente al Estado centralista en crisis e incapaz de afrontar los retos de modernización económica y política que exigía la sociedad española. Es la etapa conocida como del andalucismo histórico, una vía que se vio abocada al fracaso por la debilidad, cuando no por la inexistencia, de unas bases teóricas, sociales, políticas y económicas adecuadas, desembocando, a su vez, en falacias culturales bien notorias que hicieron del incipiente regionalismo andaluz un medio ineficaz como instrumento político al servicio de los andaluces. Con la Segunda República, Andalucía recobra el protagonismo político, donde destacarían las formaciones del republicanismo radical y socialista, amén del papel desempeñado por las organizaciones obreras. Proclamada la República y una vez aprobada la Constitución, se puso en marcha el complejo tema de los estatutos autonómicos. En 1962 lo tiene ya aprobado Cataluña, en 1936 lo tiene el País Vasco, y Galicia, aunque no ratificado por las Cortes, tiene el suyo ya explicitado. Son los tres estatutos que con posterioridad durante la transición posfranquista sirvieron para dar base y fundamento jurídico a las llamadas nacionalidades históricas. En Andalucía se movilizaron en igual dirección los centros andaluces, que englobaban al movimiento regionalista de los andalucistas históricos, convertidos en junta liberalista. Sin llegar a constituirse en partido político, diseñan un proyecto de estatuto pensado más en los problemas del pasado que en las perspectivas del futuro. Y decíamos que ese anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía es una de las pocas cosas que Blas Infante disfrutó en vida de esta lucha por la autonomía, ¿no? Ya que, como todos bien sabemos, en el año 1936 uno de los primeros asesinados por fusilamiento pues fue el propio Blas Infante, ya que tenemos que tener en cuenta que la lucha por la autonomía se produce en los momentos en los que el gobierno central lo permite, esto es en gobiernos pues más liberales y democráticos, en momentos de guerra como el que se representa aquí en esta parte de la escenografía, o en momentos de dictadura era imposible hablar de una autonomía para nuestra comunidad autónoma andaluza, ¿no? Ya será a partir del año 1900, a finales de la década de los 70, cuando la muerte de Franco y el proceso de transición democrática, pues se consigue que este pueblo se movilice, salga a la calle, que es lo que se viene a representar aquí en las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre del año 1977. En febrero de 1932, tras vencer múltiples resistencias y polémicas, se elaboran en Andalucía las bases para el proyecto de estatuto, que recibe un impulso en enero de 1933 en la Asamblea de Córdoba. La idea de orientar a Andalucía hacia unas metas autonómicas como las de Cataluña generó contratiempos hasta el punto de que la cuestión autonómica entraría en dique seco, no recuperándose el proyecto hasta la primavera de 1936. Hay un parón autonómico del que se sale tras las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936. Un acuerdo preliminar se consigue a partir de la propuesta de la Diputación de Sevilla, que convoca a tal efecto la asamblea que tuvo lugar el 5 de julio de 1936 y a la que asisten los presidentes y diputados provinciales de las restantes diputaciones de Andalucía, y en donde se acuerdan un programa unitario de actuación. Días después, el 14 de julio, se iza la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Sevilla y se abre el proceso de ratificación del estatuto que había sido elaborado. Demasiado tarde, 3 días más tarde, comenzaba la Guerra Civil. El régimen resultante de la Guerra Civil tendría fuertes connotaciones negativas para la evolución del autonomismo en Andalucía.
Hasta la década de los 60 no comienzan a aflorar de manera más o menos articulada nuevas voces que retoman la búsqueda de una identificación política andaluza en el contexto nacional español, así como la posibilidad de allegar fórmulas que permitan avanzar por la vía del desarrollo económico y social capaz de vencer el atraso en que la región se encontraba. A partir de 1975, tras la muerte de Franco y acompasada al ritmo de los acontecimientos históricos de España durante el quinquenio que alcanza hasta 1981, Andalucía despliega una intensa vivencia autonómica que tiene un único e indiscutido protagonista. Más allá de las formaciones políticas y de los líderes presentes o más o menos ficticios del pasado, el pueblo andaluz, que en esta ocasión fue puntual en su cita con la historia. La lucha por la autonomía enmarca una de las etapas más singulares de la historia andaluza en época contemporánea. Una autonomía que poco o nada tiene que ver con los intentos y proyectos del pasado y que responde a una realidad nueva como sea la Andalucía del último tercio del siglo XX. Ese ideal autonomista hunde sus raíces en nuestra historia contemporánea. El primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1883. En la Asamblea de Ronda de 1918 fueron aprobadas la bandera y el escudo andaluces. Durante la Segunda República el movimiento autonomista cobra un nuevo impulso. En 1933 la Junta Liberalistas de Andalucía aprueban el himno andaluz. Se forma en Sevilla la Projunta Regional Andaluza y se proyecta un estatuto. 3 años más tarde, la Guerra Civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un estatuto ya proyectado. Esta vocación de las juntas liberalistas lideradas por Blas Infante, por la consecución del autogobierno, por alcanzar una Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de España, por reivindicar el derecho de la autonomía y la posibilidad de decidir su futuro, emergió años más tarde con más fuerza y respaldo popular. Pero claro está, a estas movilizaciones, a este movimiento social que se produjo en el año 77, había que darle algún soporte. La democracia tendría que poner las herramientas válidas para que este cambio que pedía el pueblo se consolidase de alguna manera, ¿no? Y pues la gran fiesta de la democracia y la manera de conseguir todas estas cosas, como todos sabemos, es mediante el sufragio, mediante las urnas, ¿no? Además, en nuestra exposición tienen mucha importancia los zapatos, porque es una escenografía artística en la que los zapatos tienen mucho que decir, porque mientras que en la época de guerra, la parte que nos habla de la guerra civil, los dos bandos encuentran sus pies en opuestos, después vemos como todos los pies se encaminan en la misma dirección, en la parte de la manifestación, y aquí todos los pies, todos los zapatos se colocan alrededor de las urnas, ¿no? Aludiendo a esta gran fiesta de la democracia por la que la mayoría de los andaluces dijeron sí a la autonomía, una autonomía de pleno derecho a la que el gobierno central en primer lugar se opuso, pero que tuvo que acceder a ella debido a los resultados del referéndum. El punto de partida fue la Ley de Reforma Política aprobada en el referéndum en 1976. Constituida la Corte Constituyentes, se consigue la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 1978 y, de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional, se inicia la formación de España como Estado de las Autonomías. Y es desde aquí, desde donde el impulso del pueblo es esencial para empujar a las instituciones, a la consecución de la autonomía plena. Las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 empujan decisivamente a la Asamblea de Parlamentarios en el inicio del proceso autonómico. El camino hacia la autonomía plena, sin embargo, fue difícil, pues hubo que sortear diversos obstáculos. Pero precisamente la superación de aquel enorme cúmulo de dificultades significó para el pueblo andaluz la más importante victoria moral de la democracia incipiente en España. La inequívoca voluntad del pueblo constituyó
una de las señas diferenciales de la autonomía andaluza. La pretensión central de que Andalucía accediese por la vía lenta, las cortapisas para solicitar la vía rápida, las malhadadas preguntas del referéndum y los durísimos requisitos para ganarlo, todo cayó hecho añicos el 28 de febrero de 1980, en una fecha que marca un hito en la configuración de Andalucía como comunidad autónoma. A partir de ese momento, los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Aprobación del Estatuto en referéndum en octubre de 1981 y en la primavera de 1982, primeras elecciones autonómicas y primer parlamento de la historia de Andalucía. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa a caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no... Bueno, y ese referéndum del año 1980 que desencadenó pues toda la consolidación de nuestra autonomía, pues fijaos que han pasado ya pues 29 años van a hacer, así que la Andalucía de aquella época no es la Andalucía que tenemos hoy en día. Entonces, en el año 2007 se hizo una reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma que aquí queda plasmada en esta parte de la exposición, donde ya una Andalucía en la que no hay emigración, sino que somos más bien una tierra de acogida, una Andalucía volcada en la innovación, en las nuevas tecnologías, en los nuevos medios y canales. Pues obviamente una sociedad en cambio necesita un estatuto de autonomía que recoja su realidad social, ¿no? Y eso lo votamos también todos los andaluces en el pasado año 2007, por eso tenemos un nuevo estatuto renovado. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres alma de hombres le dimos. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Se levantó en tierra y libertad, por Andalucía libre, España y la humanidad. Le, 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 le. En esta parte de la exposición en la que estamos, en la que ya hemos recorrido toda la banda gráfica, pues hay una especie de zona de descanso con unas proyecciones de documentales en las que distintos personajes de Andalucía nos cuentan su idea o sus deseos, lo que esperan o cómo vivieron ellos el proceso de autonomía de Andalucía, ¿no? Porque si de algo tenemos que estar de acuerdo es que la mayor riqueza de nuestra tierra son pues su gente, ¿no? Y eso creemos que queda claro con este documental, en la que podemos verlo durante unos minutos. ¿Qué idea tiene del futuro de Andalucía? ¿Cómo querría que fuese ese futuro? Con la unión se hace la fuerza, o sea que yo creo que con eso es suficiente. Mire mucho por la agricultura, yo creo que es una de las bazas más grandes de la economía de la región. Bueno, pues que mis hijas tengan las mismas oportunidades que yo he tenido, que sea una tierra de oportunidades, ¿no? Bienestar para los que vivimos aquí, para los que trabajamos por ella. Y que siga manteniendo sus raíces, que siga siendo auténtica y pura. Con sus características propias, con su sentido de la historia, un pueblo volcado en los aspectos positivos de las nuevas tecnologías. Un futuro de progreso, en el que haya más oportunidades para todos, en el que las diferencias sociales cada vez sean menos y en el que la igualdad nos defina
como sociedad tolerante. Una Andalucía donde no existiera el estrés, en la que todos nos miráramos en ella. Una Andalucía sencilla y dada. Lo que se ha construido es la base para el gran cambio, pero el gran cambio es el que va a venir ahora. Me gustaría una Andalucía de futuro solidaria, ¿no? Una Andalucía que sea acogedora, ¿no? Con la gente que viene de fuera, ¿no? Que Andalucía fuera cada vez más igualitaria, cada vez más libre, que siguiera siendo igual de abierta y de acogedora. Yo quiero para mi tierra, siguiendo la cosa de mi padre, lo mejor para ella, lo dio todo por ella. Yo creo que el gran reto es que seamos capaces de seguir siendo así, pero con todo el aporte humano que supone la inmigración, que supone una sociedad multicultural, multiétnica, de procedencias muy diversas. Con el tiempo Andalucía será todavía mucho más grande. La Andalucía del futuro va a ser una Andalucía llena de mestizaje, donde las generaciones del futuro, que serán las del presente, den el empuje que necesitamos. Y al final, después de la proyección de ese documental, tenemos 3 cubos que son los que cierran la exposición permanente del Museo de la Autonomía de Andalucía, ¿no? El primero de ellos está dedicado a las instituciones que nos representan, que nos sirven a todos los andaluces para hacer el ejercicio de la democracia, ¿no? Además, aquí están representadas con estas fotografías, nos referimos al Consejo de Gobierno, que está en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, el Parlamento de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aquí esto sirve pues para explicarnos a todos cuáles son las funciones, qué derechos tenemos como andaluces y también qué obligaciones como ciudadanos, ¿no? Y justo enfrente de este cubo tenemos la pizarra en la que se recogieron los datos del referéndum celebrado el 20 de octubre de 1981. De 1981, sí, digo bien. Y fijaos, ahora que tenemos la información en tiempo real, en directo, mediante la televisión, internet y demás, pues es curioso ver materiales de este tipo, ya que en aquel momento mediante teléfono y con tiza, pues se iban recogiendo los datos del escrutinio. En este segundo cubo que encontramos aquí, pues podemos ver, es el cubo dedicado a los símbolos de nuestra tierra, de nuestra autonomía.
Aquí, por ejemplo, vemos el escudo que coronaba, el escudo original que coronaba la puerta de la casa de Blas Infante. Se ha traído aquí a esta sala del museo, allí se ha colocado una copia, porque es curioso que ha sido el único escudo de Andalucía que ha estado en su lugar original desde que lo colocaron en los años 30 del siglo XX. Y duró toda la guerra civil, toda la dictadura, y no se movió de su sitio hasta que nos lo trajimos a esta sala del museo. Está justo delante de que es considerada primera bandera de Andalucía, ¿no? Esta es la que llevaba Blas Infante a todas sus conferencias, a las asambleas, y es una bandera con muchos kilómetros, porque todos sabemos la vida tan activa que desarrolló en pro de la autonomía el padre de la patria andaluza, ¿no? Y bueno, tiene mucho de simbolismo, porque también Blas Infante fue quien diseñó estos símbolos originales. Al igual que este primer escudo que tenemos aquí, un escudo que está inspirado en el de la ciudad de Cádiz, en el que Hércules pues domina a los dos leones, como símbolo de que el intelecto, la razón humana viene a apaciguar a los instintos animales, ¿no? Podemos decir de alguna manera, la razón sobre el instinto. Y esta de aquí es una de las primeras banderas, o la primera bandera que ondeó en un organismo oficial. Es la bandera preautonómica que bueno, también se conserva aquí junto con todos los símbolos originales. Y con nuestro himno, en el que podéis escuchar distintas versiones si venís al museo, desde versiones más flamencas a música clásica, versiones corales, instrumentales, etcétera, etcétera. La bandera, conocida como argonaida, está formada por 3 franjas horizontales, verde, blanca, verde, de igual anchura. En ambas caras, en el centro, se reproduce el escudo oficial de Andalucía, con una altura de 2/5 partes de la anchura de la bandera. En el escudo aparece Hércules entre 2 columnas que la tradición sitúa en el estrecho de Gibraltar, con la inscripción a sus pies que dice: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Cierra las 2 columnas un arco de medio punto con las palabras Dominator, Hércules Fundator. Al igual que en el caso de la letra del himno, el creador de este escudo fue Blas Infante, quien tomó muchos elementos del escudo de Cádiz. Tanto el himno como la bandera fueron aprobados definitivamente por la ley del Parlamento andaluz en la Asamblea de Ronda de 1918, y así aparece registrado en el Estatuto de Autonomía de 1981. La letra del himno es obra de Blas Infante y la música de José del Castillo Díaz. La música está inspirada en Santo Dios, un canto popular religioso que cantaban durante la siega los campesinos y jornaleros de algunas comarcas andaluzas. Blas Infante dio a conocer este canto a Castillo, quien adaptó y armonizó la melodía. La letra del himno es un llamamiento a que los andaluces se movilicen y pidan tierra y libertad, mediante un proceso de reforma agraria y un estatuto de autonomía política dentro de España. Este himno fue interpretado por primera vez el 10 de julio de 1936 por la Banda Municipal de Sevilla, una semana antes de la Guerra Civil. Durante el franquismo solo se conservó un manuscrito para piano y solo durante la transición fue reestrenado por la misma banda. Bueno, y como antes decíamos, el mayor tesoro de Andalucía son pues su gente, ¿no? Y aquí se viene a reflejar todo esto a través de las personas que han sido distinguidas con la medalla de oro de Andalucía o con el título de hijo predilecto, aunque también hay algunos personajes históricos que tienen aquí el reconocimiento en esta exposición, ¿no? Son como un gran campo de girasoles que pueblan nuestros campos andaluces y que son símbolo de esa multiplicidad de todos nosotros. Y bueno, como decíamos, hay personajes
tan destacados como los distintos presidentes de la Junta de Andalucía, el propio Blas Infante, poetas como Rafael Alberti, Cecilia Moldefaber, Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera, ¿no? Y nuestra idea es que ir añadiendo pues todas las personas que sean distinguidas con estos títulos, que son la manera que tenemos hoy los andaluces de decir gracias y de reconocer la defensa de los valores de la patria, ya no solo luchando por la autonomía, sino siendo grandes profesionales en cualquier disciplina a la que nos dediquemos, ¿no? La celebración del Día de Andalucía nos brinda una excelente ocasión para destacar ante los andaluces los valores democráticos que impregnan la sociedad andaluza y europea. El 28 de febrero ofrece a toda la sociedad andaluza en general la ocasión para valorar el significado de Andalucía como comunidad autónoma y su participación en el proyecto europeo. El 28F debe servirnos hoy como acicate para entender que no hay barreras ni obstáculos que Andalucía, junto al resto de España y Europa, no pueda resolver ni superar. En una declaración institucional se indica que lo que supuso esa fecha ha permitido que la comunidad avance como nunca lo ha hecho en su historia reciente, por lo que es de justicia que reivindiquemos esa fecha, porque el sello y la impronta de aquel esfuerzo, plagado de incomprensiones y obstáculos, es lo que explica que Andalucía ocupe una posición que posiblemente no es más, pero indudablemente no es menos que ninguna otra tierra de España. El esfuerzo acumulado de generaciones de andaluces y andaluzas, la tenacidad de sus mujeres y hombres, de sus jóvenes y sus mayores, el estímulo constante y el compromiso con nuestra tierra son la fecunda herencia del 28F. Haríamos muy mal si por razones espurias negáramos a todos los andaluces y andaluzas el mérito del innegable avance de Andalucía. Gracias a la democracia y a la autonomía que alcanzamos el 28F, conseguimos dejar atrás el aislamiento y la marginación que caracterizaron épocas anteriores, insertándonos plenamente en Europa y abriéndonos al mundo. Aunque Andalucía tenga problemas, por primera vez en mucho tiempo, tiene los mismos problemas y también los mismos retos y oportunidades que las comunidades de nuestro entorno, en España y en Europa. Ese recuerdo y ese homenaje al esfuerzo tremendo que supuso aquel referéndum por la autonomía plena debe servirnos hoy como acicate para entender que no hay barreras ni obstáculos que Andalucía, junto al resto de España y Europa, no pueda resolver ni superar.
bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra.